Bienvenidos a un nuevo programa de Acuerdo para el Buen Vivir. Y tenemos un tema que es realmente importante. Cuando hablamos de educación siempre pensamos que es una cosa buena, que es algo que ayuda a las personas. Pero hay quienes dicen todo lo contrario, que la educación destruye al ser humano, que no construye nuevas personas. La educación construye, la educación destruye, depende de qué tipo de educación. Y vamos a presentarles a ustedes, aquí está con nosotros Moisés Arcos, de la iniciativa Waldorf. Algo que me llamó la atención de su hoja de vida es cuando nos dice que él es aprendiz de carpintería, de agricultor y yerbatero. Esa es su formación práctica, es licenciado en antropología aplicada, máster en educación y en docencia en general. Junto a él está Segundo Viveros, el flamante rector del Colegio Montúfar. Tremenda responsabilidad, es uno de los colegios emblemáticos de nuestro país. Y acompañándonos también está nuestro querido compañero y amigo Freddy Peñafiel, quien es el viceministro de Educación, con una de las tareas más complejas y más difíciles, acompañándole a Augusto Espinosa en esta tarea. Yo quería proponerles algo. Tenemos 4 partes en este programa y queremos presentar en la primera a uno de los personajes más importantes que hay en la educación mundial, que es el señor Ken Robinson. Hace ya algunos años, y está traducido al español, este inglés que cuestiona la educación tradicional porque dice que mata la creatividad, dio una conferencia, son unos 5 o 6 minutos, es algo realmente importante lo que vamos a ver y enseguida lo comentamos. Queremos saber su opinión. Y recuerden, hashtag Acuerdo Buen Vivir. Cualquier opinión que nos haga conocer le estaremos muy agradecidos. Esto es lo que nos dice Ken Robinson, este especialista en temas educativos. Yo estoy convencido de que todos los niños tienen grandes talentos, que desperdiciamos sin piedad. Así que quiero hablar de educación y creatividad. Mi opinión es que ahora la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización, y deberíamos darle el mismo valor. Hace poco me contaron una historia sobre una niña de 6 años que se sentaba en la parte de atrás de la clase. Su profesora comentaba que nunca prestaba atención, pero que en clase de dibujo sí. Así que se acercó a ella y le preguntó: ¿qué estás dibujando? Y le dijo: estoy dibujando a Dios. Pero nadie sabe cómo es Dios, respondió la profesora. Y la niña contestó: lo sabrán en un minuto. Los niños se arriesgan. Si no saben hacer algo, lo intentan. ¿Verdad? No tienen miedo a equivocarse. No estoy diciendo que equivocarse sea lo mismo que ser creativo. Lo cierto es que si no estás dispuesto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Si no estás abierto a equivocarte. Pero cuando llegan a adultos, la mayoría de los niños ha perdido esa capacidad. Tienen miedo a equivocarse. Estigmatizamos los errores. Hemos creado sistemas educativos en los que cometer errores es lo peor que te puede suceder. Y el resultado es que estamos educando a la gente para que abandone sus capacidades creativas. Picasso dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artistas al crecer. Estoy convencido de que no nos volvemos más creativos al crecer, sino más bien al contrario. La educación nos hace menos creativos. ¿Y por qué es así? Cuando te trasladas a Estados Unidos o viajas a otros países, te das cuenta de que todos los sistemas educativos del mundo tienen la misma jerarquía de materias. No importa a dónde vayas. En lo más alto están matemáticas y lengua, luego humanidades y por último las artes, en todo el planeta. Y en casi todos los sistemas hay jerarquías dentro de las artes. Arte y música tienen un estatus más alto en las escuelas de danza y arte dramático. No hay ningún sistema educativo que enseñe danza todos los días de la misma forma que enseñamos matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo creo que es importante. Las matemáticas son muy importantes, pero también la danza. Los niños bailan todo el tiempo cuando les dejamos. Todos lo hacemos. Tenemos cuerpos, ¿no? ¿Me perdí esa charla?
Lo que ocurre es que cuando los niños crecen, los educamos progresivamente de cintura hacia arriba y después nos concentramos en sus cabezas, en un lado de la cabeza. Si un extraterrestre observara nuestra educación y preguntara ¿para qué sirve la educación pública?, teniendo en cuenta el resultado de quienes tienen éxito en este sistema, de quienes hacen todo lo que debe, de los ganadores, tendríamos que concluir que el propósito de la educación pública en el mundo es producir profesores universitarios. ¿O no? Son las personas que salen adelante. Yo solía ser uno de ellos, así que... Y me gustan los profesores universitarios, pero no deberíamos considerarlos como lo máximo a lo que puede aspirar la humanidad. Es solo una forma de vida. Son raros, y lo digo con afecto. Basándome en mi experiencia, los profesores tienen algo curioso. No todos, pero en general viven en sus cabezas. Viven ahí arriba y un poco hacia un lado. Están fuera de su cuerpo, de manera casi literal. Ven su cuerpo como un medio de transporte para sus cabezas. Una manera de llevar su cabeza a las reuniones. De hecho, el sistema de educación pública parece un extenso proceso de admisión universitaria. Y como consecuencia, muchas personas brillantes y creativas piensan que no lo son, porque aquello en lo que sobresalían en la escuela no era valorado o era estigmatizado. Yo creo que no deberíamos seguir por este camino. Según la UNESCO, en los próximos 30 años se graduarán más personas en el mundo que las que lo han hecho desde el comienzo de la historia. Más personas. Esto se debe a la combinación de todo lo que hemos hablado, a la tecnología, a la transformación del trabajo y a la explosión demográfica. De repente los títulos no tienen ningún valor. Cuando yo estudiaba, si tenías un título tenías trabajo y si no lo tenías era porque no querías. Yo no quería un trabajo, francamente. Pero ahora muchos jóvenes titulados tienen que volver a sus casas y seguir jugando con videojuegos porque se necesita una maestría para trabajar, cuando antes solo se requería el bachillerato. Es un proceso de inflación académica que indica que la estructura de la educación se tambalea. Debemos cambiar la idea que tenemos de la inteligencia. Yo creo que nuestra única esperanza para el futuro es adoptar una nueva concepción de la ecología humana para reconstruir y volver a creer en la riqueza de la capacidad humana. Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes como nosotros lo hacemos con la tierra buscando recursos. Pero en el futuro esto no servirá. Debemos replantearnos cómo estamos educando a nuestros hijos. Hay una cita de Jonas Salk que dice: si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en 50 años desaparecería toda la vida en la Tierra. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en 50 años florecerían todas las formas de vida. Y tiene razón. Lo que TED celebra es el don de la imaginación. Debemos usar este don sabiamente para poder evitar algunas de las situaciones de las que hemos hablado. Y la única forma es prestando atención a nuestra capacidad creativa y viendo en nuestros hijos la esperanza que representan. Nuestra tarea es educarlos como seres completos para que puedan enfrentarse al futuro. Quizá nosotros no veamos ese futuro, pero ellos sí lo verán. Y nuestro trabajo es ayudarles a que saquen provecho de él. Gracias. Es uno de los personajes de la conocida página web de TED Talks. Tiene millones de personas que escuchan a Sir Ken Robinson. Freddy, ¿qué está pasando en el Ecuador? Esta tal vez una descripción de lo tradicional, de algo cuestionable, algo no fácil. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, tuve la suerte de estar en una conferencia de Ken Robinson este año. Y si bien es cierto, sus puntos de vista son muy críticos con respecto al sistema educativo tradicional, debemos pensar que América Latina, buena parte de Asia, buena parte de África, los problemas de la educación, en primer lugar, eran los problemas de acceso a la educación. Hace 10 años, el problema que tenía América Latina es que los niños no estaban recibiendo ningún tipo de educación, ni buena, ni mala, ni tradicional, ni alternativa, no estaban recibiendo educación. Y las tareas iniciales de estos 10 años, de este plan decenal de educación que estamos terminando estos días, este año, era precisamente ampliar esa cobertura, hacer que los niños logren tener el derecho a la educación, logren ejercer ese derecho, puedan estar en clases, puedan empezar a tener un sistema estatal que les permitiera aprender.
Dado eso, ahora en el Ecuador, por ejemplo, el sistema de educación general básica lo tenemos universalizado. Ya están todos los niños asistiendo a clases. Ahora la pregunta del millón es, no solamente tienen el derecho a la educación, sino que también tienen un derecho en la educación, a estar dentro de un sistema educativo que les garantice una serie de bondades, de beneficios y de derechos para poder ejercer lo que tienen más adelante. Estamos ya con un sistema educativo que está funcionando, que está empezando a marchar cada vez de mejor manera. Lo que tenemos que hacer ahora es ir adaptándolo, mejorándolo y haciendo que los niños tengan mejores experiencias dentro de las aulas. ¿Estamos construyendo o estamos destruyendo? Depende de lo que se haga, porque yo voy a contar más la experiencia de la escuela, o sea, no una cuestión así, una visión grande. Nosotros pensamos que sí, hay que favorecer mucho la creatividad, la fantasía, y eso se logra no sacando al niño de su ámbito natural. ¿Cuál es el ámbito natural? El movimiento, el juego, ¿sí? Entonces, cuando uno no saca y los aprendizajes se dan en ese ámbito, son de mucho más provecho. Y estos niños crecen queriendo aprender, queriendo saber más de la vida, queriendo saber más de lo que investigando, buscando, ¿sí? Contrariamente a lo que sí sucede cuando hay intelectualización temprana, a temprana edad. Los pequeños, desde los 4 o 5 años tradicionalmente, ahora entiendo que va cambiando esto, se les sienta, o sea, se les saca de su ámbito natural a estar quieto y a convencerse de lo que el adulto le está poniendo al frente, ¿sí? Arbitrariamente. Tenemos unos pocos segundos, pero algo quisiera escucharte, Segundo. Definitivamente estamos construyendo, porque yo creo que es importante comparar un poco la educación de décadas anteriores con lo que estamos viviendo al momento. Es cierto, y nosotros somos producto de una educación conductista. Hoy por hoy estamos hablando de una educación, de un modelo constructivista, donde el niño, donde el joven es el constructor de su propio conocimiento. Y por supuesto los maestros, con todas las oportunidades que hoy estamos teniendo, a través de maestrías gratuitas, a través de las capacitaciones, estamos mejor preparados para hacer que nuestros estudiantes, ser los facilitadores del conocimiento de nuestros estudiantes y ellos puedan construir definitivamente sus propios conocimientos, de manera que estamos construyendo una mejor educación y un mejor país. ¿Se imaginan ustedes un colegio sin aulas? Un colegio sin profesores, sino con compañeros. Un colegio donde no haya materias, donde cualquier persona puede salir en cualquier momento al recreo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Enseguida regresamos en este programa dedicado a la construcción de la sociedad del buen vivir, que está basado en una educación, en una nueva forma de educar. Nos acaban de dar una gran noticia. Acaba de nacer un niño. El director de comunicaciones de la Secretaría del Buen Vivir, Patricio Rivas y Belén. Felicitaciones, un nuevo niño, Freddy, un nuevo niño, queridos invitados para educar en nuestro país. ¿Cuál va a ser la educación de este niño? ¿Qué vamos a hacer? Los jesuitas en España están haciendo una revolución. Estuvimos recientemente y nos llamó la atención una noticia que decía: los jesuitas en España, muchos colegios, han tumbado las paredes, han sacado los pupitres, han decidido que ya no hay materias, han decidido trabajar en proyectos, que ya no hay horarios y que han estado preparándose varios años para esto. El Colegio San Gabriel de Quito está siguiendo esta tendencia que ahora ya lo hacen muchísimos colegios en el mundo. Veamos algo de lo que está pasando y enseguida lo comentamos.
En Barcelona, en varios colegios jesuitas, se está haciendo una verdadera revolución educativa. Ya no hay clases tradicionales con maestros que repiten lo mismo todos los años. No hay horarios, no hay materias. Todo se aprende en grupos de trabajo que elaboran proyectos, y así, divirtiéndose mientras aprenden, llegan a tener una educación igual o mejor a la que hemos conocido y practicado durante décadas hasta ahora. Están muy contentos porque el alumno deja de ser un alumno pasivo que viene a las 9 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, donde únicamente es receptor de conocimiento. Él aquí trabaja, fabrica su conocimiento. Se trata de que predomine el trabajo en equipo, una educación por proyectos. Lo que hacemos es entrelazar varias asignaturas en un mismo proyecto. Pero además de investigar en función de sus intereses, los chicos pueden hacer teatro, organizar un taller de culinaria, un taller de aplicaciones para teléfonos celulares o una visita a un centro de terapias para autistas. Esta nueva y revolucionaria pedagogía está teniendo su eco en nuestro país. El padre Rolando Calle, rector del Colegio San Gabriel de los Jesuitas en Quito, nos explica el porqué de estos cambios. Desde hace 7 años aquí en el Colegio San Gabriel hemos venido caminando en esa dirección. Hemos implementado ya los proyectos multidisciplinarios, que es un paso hacia establecer un currículo integrado por proyectos. Y en estos proyectos multidisciplinarios hemos visto que el chico realmente aprende mucho mejor, se interesa mucho más, no solo cuando ve la correlación entre las diferentes materias, sino cuando ve que todo lo que aprende en el aula le puede servir para su vida. Aquí en el San Gabriel nuestros chicos terminan haciendo proyectos multidisciplinarios en Manabí, en los suburbios de Guayaquil, o en las alturas del Chimborazo, en las comunidades indígenas que están a casi 4.000 metros. Esas experiencias son las que le van a marcar al chico. Podremos hacer esto. ¿Ese es el camino, Freddy? A ver, la educación multidisciplinaria, la educación en la que se van cruzando los aprendizajes de distintas asignaturas es evidentemente el camino. Porque no vivimos en cajones separados en el que la cabeza en un momento es matemática, la cabeza en un momento es lengua, la cabeza en un momento tiene otro tipo de aprendizajes. Las propuestas curriculares del Ministerio de Educación tienden a lograr ese tipo de formación. Estamos en un proceso de cambio curricular que va a entrar en vigencia en septiembre de 2016, en el que estamos trabajando, rompiendo algunos paradigmas de lo que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Cuáles serían algunos ejemplos, por ejemplo? ¿Qué se está haciendo ahora o qué se va a hacer? Por ejemplo, ahorita ahorita estamos trabajando con los proyectos de clase, ¿sí? Que son 2 horas a la semana, que los estudiantes tienen que trabajar en proyectos que rompen no solo la disciplinaridad, sino que rompen también los años. Es decir, estudiantes de segundo con estudiantes de cuarto pueden trabajar en un mismo proyecto, que ya es un primer paso que se da a nivel ya del Sistema Nacional de Educación. Tenemos eso es una revolución. El nuevo concepto de participación estudiantil. Participación estudiantil la estamos trabajando como proyectos de aprendizaje, como proyectos de emprendimiento, como proyectos más allá del aula y que esté centrado sobre todo en la voluntad y el sueño que tienen los jóvenes. Eso es un proceso bastante interesante. Sí, yo creo que estamos en el camino correcto, porque el año anterior en el país ya hablábamos y de hecho se aplicó ya el tema de los clubes. En este año estamos hablando ya de los proyectos escolares. De segundo viveros, ¿no? Efectivamente. Porque veo que te han puesto segundo vivero. Segundo viveros es nuestro rector flamante del Montúfar. Estamos ya hablando de los proyectos escolares. Es cierto, si hablamos de matemática, por ejemplo, la ciencia no cambia. Eso está dado. Pero lo que cambia es la manera como enseñamos a nuestros estudiantes. De manera que el docente tiene que ser un docente innovador, que aplique diferentes estrategias, diferentes procedimientos, diferentes métodos, que haga que guste al estudiante de las asignaturas que estamos impartiendo y se convierta, insisto, en constructor de su propio conocimiento y pueda dejar volar sus ideas, pueda soñar en otras cosas en base a lo que está aprendiendo con la ayuda del docente. Nosotros vamos a comentar sobre todo esto el domingo en la página que tenemos del Buen Vivir en el diario El Telégrafo. Yo en una pequeña columnita le quería rendir homenaje, Freddy y Segundo y Moisés, a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, el más olvidado de los grandes maestros, que era un innovador.
Simón Rodríguez era un Rudolf Steiner, ¿no es cierto? Sí. Era una pedagogía Waldorf. O sea, ¿por qué no le hicimos caso? Ya lo planteó hace 200 años, que hay que entenderle al niño para saber qué es lo que hay que educarle a ese niño. Exactamente. Yo pienso que una de las cosas, uno de los puntales son la formación de maestros. Y la formación de maestros no tanto en cuanto, porque eso se viene haciendo, dándole todas las pedagogías y diciéndole cómo enseñar más rápido, no cómo entender más y mejor al ser humano, que viene todos los días y me trae preguntas. No escucho yo, porque preparé la clase y tengo que darte esto y esto y esto, y no le escucho. Entonces, los maestros sí deben ser preparados para entender el ser humano que cada día llega a mí. Yo tengo que dar respuesta a eso. Entonces, esta parte es súper importante, la formación de maestros. Y la otra parte es que las vivencias tienen que estar conjuntamente con las materias. Entonces, cuando se hacen cosas de verdad, ahí sí, la educación va en serio también. Estoy de acuerdo, cuando se hacen cosas de verdad, la educación va en serio. Sí. Lo que hablamos citando los principios de la pedagogía, ¿no es cierto? Cuando el aprendizaje es significativo, la cosa es distinta. Claro. Quiero hacer un comentario solamente sobre el tema que a los niños se les sienta en las aulas desde muy chiquititos y se juega a la escuela. El Currículo Nacional de Educación Inicial ha cambiado hace un par de años. Hablamos ahora de ambientes de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje, que es justamente ese modelo. Es decir, los niños no tienen que escolarizarse tan chiquititos, lo que tienen es que aprender a jugar. Lo que tienen es que aprender de manera significativa cómo funciona el mundo y cómo les va a funcionar el mundo y aprender qué les hace felices y qué no. Y yo creo que sí es un buen momento para, a pesar de todos los pesares, rendir un homenaje a los maestros ecuatorianos. Los maestros ecuatorianos es quizá la profesión más importante que tenemos. Un maestro es alguien que trabaja con seres humanos, no es alguien que puede equivocarse, porque cualquier otro profesional puede equivocarse. Un periodista se equivoca y después se edita y se borra, ¿no es cierto? Un arquitecto se equivoca y después se corrige el puente. Un maestro trabaja con seres humanos. Los maestros tenemos esa maravillosa profesión, y digo tenemos porque soy maestro y orgulloso de serlo. Tenemos esa maravillosa profesión en la que no podemos correr el riesgo y el lujo de equivocarnos. Cada palabra que decimos cuenta, cada sonrisa que tenemos cuenta, cada manera de mirar a nuestros estudiantes cuenta. Sí, yo creo que además debemos sintonizar lo que quiere el estudiante. La ciencia avanza, la tecnología avanza y por lo tanto los docentes debemos estar a tono con los cambios de la época. Por ejemplo, en temas de innovación, es importante aplicar las TICs hoy por hoy. Y los docentes que siempre estamos preparándonos... ¿Qué son las TICs? Hay personas que no ubican bien. La tecnología de la información y comunicación. Los maestros que siempre estamos preparándonos, porque nos caracterizamos por eso, los maestros responsables de este país, debemos ya ahora utilizar las TICs para poder llegar a nuestros estudiantes. Es lo que quieren los estudiantes, es lo que les gusta. ¿Tú crees que debería cada niño, cada estudiante tener su computadora? Que ese es el camino, como sucede en muchos países. En buena medida, porque los niños, los jóvenes, podemos hacer ciencia con instrumentos de la naturaleza, del medio. Lo que encontramos en el medio podemos llevarlo a la tecnología. ¿Tú qué dices, Segundo? Moisés. No, ahí es muy discutible, porque depende de la edad. A cada edad le corresponde un instrumento, porque la tecnología es un instrumento. Entonces, si yo le doy a temprana edad lo que sucedió con un niño, papá, préstame el teléfono, y él, la primera palabra que aprendió a escribir puso sexo, y le salió todo lo que se refiere. Entonces, problema grande, porque él vino a ilustrar a todos los compañeros, o sea, cosas que no están. Entonces, sí se tiene que ir teniendo cuidado en el uso. No digo que no se debe hacer. A su tiempo
Es correcto. Yo creo que todavía la discusión no está muy clara, ¿no, Freddy? Es decir, ¿hasta qué punto el estudiante debe ir ya no con esa mochila, con una cantidad enorme de libros, sino todo en una tablet? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Es conveniente o no? Sí, no. Es decir, yo coincido con lo que dice Moisés. La tablet es una herramienta, es un instrumento igualito a cualquier otro instrumento. Por un tema de físico, sí, no deberían tener tantos libros, debería poner un casillero y guardar los libros o alguna alternativa. Pero la herramienta y la tableta puede funcionar como una herramienta más. Una tableta con un profesor malo que lo que coge la tableta y te dicta lo que está ahí, te dice copia desde la chip 38 al chip 39, que es exactamente lo que hace con un libro, no cambia para nada. No es el instrumento el que cambia, es la interacción del ser humano con el ser humano. Que funciona o a través de una tableta, o a través de un buen cuaderno, a través de un buen dibujo, a través de una buena canción. Es ahí donde construimos la magia de la educación. El instrumento, sería muy fácil decir, vamos a dotar de tabletas a todos los estudiantes del país y a tener el mejor sistema educativo del mundo. No es cierto. Vamos a fortalecer a nuestros profesores, vamos a elegir a los mejores profesionales para que sean docentes y ahí sí vamos a tener el mejor sistema educativo del mundo. La tableta es un instrumento como el lápiz. Con un lápiz funciona, sin un lápiz también. Sócrates enseñaba debajo de un árbol. No tenía tableta, no tenía pizarrón, no tenía nada. La palabra del ser humano con el ser humano. Vamos a regresar en un momento, en la tercera parte de esta importante reflexión sobre la educación, sobre la nueva educación en el país. Yo quiero agradecer mucho a Segundo Viveros, a Moisés Froilán. Tenemos dos nuevos invitados para que continúen con nosotros. Con los dos Freddys en esta ocasión. Nos tocó. Tocó el nombre doble. Enseguida regresamos. Se dice que en la escuela uno va a aprender y la tradición es que básicamente uno tiene que escuchar. Es decir, hay alguien que habla y hay otras personas que escuchan. Pero de pronto se dice, pero también el silencio sirve para escuchar. 200 escuelas ya o colegios en España están haciendo silencio antes de clases. Es bueno hacerse el silencio. Se dice que la razón de esto es para conectarse un tiempo con el corazón. Vivimos en un mundo lleno de ruido, sobre todo ruido de computadoras, ruido desde que uno se despierta hasta el momento de dormir, todo el tiempo esta inteligencia virtual. Veamos lo que están haciendo en Murcia, en España, y quisiéramos conocer de ustedes cuál es su opinión sobre la práctica del silencio. Nos acompaña Sandra Wandenberg y Alberto Baldión. Luego diremos quiénes son estos importantes invitados. La práctica del silencio. Una experiencia novedosa en un colegio público, donde uno de sus objetivos es el trabajo en valores para la formación integral de los estudiantes. La profesora Elena Flores es quien dirige un momento de silencio en las aulas escolares. Los chicos dicen que la práctica del silencio les ayuda. Si sigo haciendo los minutos de silencio como me ha enseñado mi maestra Elena, pues yo me veo una persona más positiva para cuando afronte cosas de la vida cotidiana. Esos minutos de silencio sensibilizan a los chicos con sus emociones. Porque veo que él es capaz de reconocer sus emociones y sus sentimientos. Algunas veces al principio me sentí inseguro, pero ahora me siento más seguro al hacer las cosas. ¿Y los profesores del colegio qué piensan sobre la práctica del silencio todos los días, 10 minutos antes de clases? Intervienen dos cosas, la capacidad de concentración, la tranquilidad con la que afrontan una actividad y luego la relación entre ellos. Hasta incluso a la hora de los juegos los veo más compenetrados, se ayudan mucho más, están más atentos en clase. Al norte de Quito, cerca de la mitad del mundo, un grupo de profesores del Colegio del Milenio Réplica Montúfar, desde el inicio de este año han puesto en práctica el momento de silencio con resultados positivos. Con esta práctica del silencio yo en los niños he podido percibir de que han cambiado su conducta, han mejorado dentro de lo que es los valores y dentro del aula. Esta técnica, además de ser responsables, les ha ayudado también a concentrarse. Y yo veo grandes beneficios dentro de lo que es las notas también.
tenemos unas opiniones del ministro de Educación también. ¿Está listo? Está listo porque trata sobre esto. Podemos, por favor, pasar para comentarlo. La pregunta es si el silencio es una forma de educar. Yo les cuento que tuve una experiencia, una reunión que tuve hace unos años con el ministro de Educación de China. Yo le decía, es quien más personal en el mundo maneja. Y le comenté la idea que había oído de hacer el silencio por parte de Deepak Chopra, que lo practican en la India. Y él se sorprendió y me dijo que Confucio indicaba eso. Y que en los tiempos de Confucio, las personas en China hacían 3 minutos de silencio en toda China, en el mismo momento. Cada uno que estaba trabajando, el que estaba estudiando, se paraban y se conectaban con su corazón. Me dijo que le parecía interesante. Ha habido un importante apoyo del ministro de Educación. Tenemos listo sus declaraciones para ver lo que nos decía Augusto Espinosa. Una de las cosas que menos aprendemos es escucharnos a nosotros mismos. O sea, cuando, por ejemplo, uno habla de la ética, ¿no? La ética nos va definiendo lo que para mí es bueno o es malo. Pero si no me doy tiempo para escucharme, o sea, ¿cómo estoy definiendo mis acciones? Aprender a escucharse cuando le duele algo, saber no que tiene que curar la enfermedad, sino que explorar cuáles son las causas que le están provocando una determinada enfermedad. Una calidad de vida acorde con el disfrute natural de nuestro entorno. Yo no concibo al ser humano como un extraterrestre que fue puesto en la tierra. Yo creo que somos parte de esto que nuestros indígenas dicen la Pachamama. Hay que ir motivando las salidas hacia el contacto con la naturaleza, pero también las salidas hacia el contacto con nosotros y a valorar la diversidad. Y cuando entramos en contacto con lo diferente, creo que nos vamos desarrollando como seres humanos. Unos futuros ciudadanos educados en valores, por seguro contribuirán a un desarrollo sostenible en el país. En la era del conocimiento necesitamos diversos. Y para formar esos diversos necesitamos que los docentes se den cuenta precisamente de eso y que ya no son los transmisores de conocimiento, sino que son los facilitadores. En este mundo, en esta era, lo fundamental son esas capacidades de innovación, no tanto el conocimiento al que uno puede acceder por múltiples vías. ¿Cuán importante es el silencio, Freddy? ¿Funcionará esto? Yo creo que hemos tenido algunas experiencias. Hemos tenido una experiencia aquí en el Réplica Montúfar, tuvimos otra experiencia en Guayaquil, también en colegios un poco más complejos, en los que se incluyó esta práctica, una práctica muy sencilla. No es una práctica de cambios curriculares ni de cambios monstruosos, simplemente es una práctica de empezar el día haciendo un silencio en el que nos permita conectarnos, en el que nos permita sentirnos nosotros mismos como estudiantes, pero también con el compañero, porque muchas veces cuando estamos en el aula, en el medio del alboroto y del barullo cotidiano, dejamos de observarnos a los demás. Así que creo que es una práctica muy interesante que nos permite tomar estos segundos de reconocimiento como seres humanos nosotros mismos y como seres humanos parte de un colectivo. Dicen que podría ser el comienzo de una nueva civilización, de una gran revolución. Sandra Vandenberg es escritora, editora de libros y de cuentos infantiles. Qué hermosa la profesión esa, te debes divertir mucho, Sandra. Y Alberto Baldión, que nos acompaña, él es padre de familia. Tiene 3 alumnos en la escuela Nina Pacha, en esta escuela alternativa, que enseña un poco de una forma distinta, diferente. ¿Qué opinan ustedes de lo que acabamos de ver? Del silencio y de todo lo que hemos visto en la primera etapa del programa. Estoy muy de acuerdo con aquello que hablaba Ken de la creatividad y también con lo del silencio. Pero también pienso que es muy importante el permitir desarrollar esta curiosidad, que es una cualidad nata del ser humano. Todos nacemos con curiosidad y eso es lo que nos lleva justamente a aprender. Lamentablemente, con toda la confusión de la vida moderna, más aún ahora, perdemos muchas veces la curiosidad y con los patrones antiguos de educación donde nos han llenado de información como un contenedor, llegamos a un punto en el que sí, somos personas muy cultas, sabemos muchas cosas, pero en realidad como que nos perdemos en el camino, no sabemos quiénes somos y olvidamos este sentido de la creatividad, este sentido del encontrarte contigo mismo en el silencio y esta curiosidad que en un momento dado tuvimos.
Y justamente por eso es que decidí escribir cuentos para niños para motivar la curiosidad, basados en algo muy simple y algo muy grande, que es la historia que nos ha enseñado a la humanidad quiénes somos, y que muchas veces parece que hemos perdido la memoria y nos olvidamos de la historia en la que nos ha llevado a donde estamos ahora. Bueno, yo creo que somos seres naturales que vivimos en un mundo natural donde todo tiene una preparación. No aparece el sol de pronto, de la noche a la mañana, el agua no hierve instantáneamente, son cosas modernas que nos llevan a la vida rápida, ¿no? La comida rápida, todo rápido, y se pierde la preparación de los momentos, la ritualística, que es importante y que nos hemos ido olvidando. Entonces yo creo que ahí el silencio tiene un gran impacto porque le prepara al niño para lo que viene, para su momento de trabajo, su momento de aprendizaje, su momento de interrelacionarse también con el resto del grupo que está trabajando con él. Incluso ese es uno de los motivos por el cual yo escogí la pedagogía Waldorf para mis hijos, porque hay una ritualística que les prepara para el momento. Llegan y son saludados uno a uno, se ven a los ojos, hay un contacto, un reconocimiento de quiénes son, de dónde están, ubicarse en ese lugar, y luego viene ese silencio que es una preparación para iniciar el día y las actividades. Entonces yo le doy tremenda importancia a toda la parte ritual, así como cuando uno va a hacer deporte o va a comer y se prepara con un aperitivo o calienta el cuerpo. Estoy haciendo el silencio ritual antes de intervenir para que quede claro. Yo creo que lo importante es concebir que lo que sucede en el sistema educativo, lo que sucede dentro de un aula de clase, lo que sucede dentro del patio del aula del colegio y de la escuela, son momentos mágicos que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos metidos así viendo desde fuera. Que un estudiante empiece a comprender el mundo, que un estudiante empiece a sentir el mundo, son momentos mágicos, y los docentes a veces somos de esa suerte de facilitadores de que esa magia suceda. El sistema educativo ecuatoriano ha dado grandes avances en muchos aspectos, en aspectos de cobertura, en aspectos de calidad de la educación, en aspectos de resultados de aprendizaje, en momentos en que los estudiantes están, por ejemplo, lo que decía Ken Robinson en la primera intervención, de reconocer que el cuerpo y el cerebro, el pensamiento y el cuerpo están juntos, están hermanados. Somos un país que puso hace muy poco tiempo la práctica de actividad deportiva cotidiana, 1 hora diaria de aprendizaje en movimiento, de mover el cuerpo, de unir el cuerpo con el cerebro. La UNESCO sacó hace muy poquito una sugerencia a todos los países que se debería tener eso, 1 hora diaria de actividad física, de movernos, de saber que somos mente, sí, pero también somos mente con un cuerpo. Mira, en otro programa nuestro va a salir algo que a mí me sorprendió gratamente, lo diría. En la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, una de las mejores del mundo, ocupa el segundo o tercer lugar del mundo, uno de los más destacados neurocirujanos, ha venido trabajando años para demostrar, nos decía, que el 80% de las enfermedades se curan con 3 cosas. Con el ejercicio, que es lo que acabas de decir, con una alimentación moderada y con la meditación, con el silencio. Y que lo están practicando ya en muchas universidades en el mundo. Este es un tema nuevo, sumamente interesante. Y vamos a dejar para el último segmento, nos ha traído aquí algunas sorpresas Sandra, lo vimos con muchísimo agrado cuando llegó Sandra a la Secretaría del Buen Vivir, como muchos ciudadanos simplemente con una idea, diciendo queremos proponer algo que puede contribuir a la creatividad, a la imaginación. Enseguida regresamos a la última parte de este acuerdo para el buen vivir. Alguna vez leí que este era el invento que más dinero había producido, es decir, la innovación. Alguien se imaginó coger un pequeño alambre, torcerlo y hacer el clip. Pero además, en un dibujo animado muy singular, muy simpático, podemos ver como Ken Robinson ya está haciendo mucho sol, que Ken Robinson nos explica muy brevemente, con un clip, cómo la educación tradicional
acaba con la creatividad. Es decir, cómo los niños son mucho más genios, más creativos, y a medida que reciben información en las escuelas, se van quedando como poco a poco detenidos. Veamos esta pequeña información para comentarlo en la última parte y ver las sorpresas que nos ha traído Sandra. El ejemplo del bacalao. A la gente se le puede preguntar que diga ¿cuántos usos se te ocurren para un sujetapapeles? Una pregunta de rutina. La mayoría de la gente puede dar de 10 a 15. La gente buena a esto puede dar 200. Y lo hacen diciendo, ¿puede ser de 61 metros de alto y de goma espuma? Como si un sujetapapeles tuviera que ser Jim, como lo conocemos. El test fue dado a 1.500 personas. Está en un libro llamado Brick Pond and Beyond. Y en lo práctico del test, si superaba un cierto nivel, eras considerado un genio en el pensamiento divergente. Mi pregunta a esto es, ¿qué porcentaje de la gente encuestada, de los 1.500, tuvo un resultado de nivel genio para el pensamiento divergente? Necesito saber algo más sobre ellos. Eran niños de jardín. ¿Qué piensan? ¿Qué porcentaje de nivel genio? 80. Ok, 90%. ¿80? Ok, 90%. Ahora piensen que fue un estudio longitudinal, así que volvieron a testear a los mismos niños 5 años después de 8 a 10 años. ¿Qué piensan? ¿50? Nuevamente lo volvieron a testear 5 años más tarde, de 13 a 15 años de edad. Pueden ver una tendencia. Esto nos cuenta una historia interesante, porque pueden imaginar que va al revés, o no. Comienza no muy bien, pero te vuelves mejor a medida que creces. Pero esto nos muestra dos cosas. Una es que todos tenemos esta capacidad. Y dos, en su mayor parte, se deteriora. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos cuando crecen? Mucho. Pero una de las cosas que más convencido estoy es que para entonces se vuelven educados. Pasan 10 años en la escuela donde le dicen que hay una respuesta y está al final. Es decir que con ese pequeño clip, lo que ellos descubrieron es que los niños eran mucho más creativos cuando entraban a la escuela y que luego, a medida de que se suponía que eran educados, iban perdiendo la creatividad. Tenían más miedo, menos respuestas, y cuando ya eran mayores ya no querían decir nada porque la escuela le enseñaba hay una sola respuesta cuando hay cientos de respuestas. ¿Es esto lo que está ocurriendo, Freddy? Creo que tenemos que ver cuál es la institución, a qué vino a responder la institución escuela. La institución escuela viene a responder en algunos momentos a buscar una sociedad absolutamente homogénea y una sociedad, digamos, de mano de obra. Estamos hablando de la escuela de la década del 60, 70. Ahora tenemos que dar una respuesta frente a esa escuela. Y esa respuesta es precisamente destacar que lo que, por ejemplo, el Ecuador está planteando como su paradigma de precisamente el buen vivir es una propuesta que va hacia una sociedad del conocimiento, una sociedad en la que sean nuestros egresados de las universidades, nuestros egresados del bachillerato, nuestros egresados de la escuela, quienes puedan dar muchísimas más respuestas creativas, innovadoras. Estamos buscando que toda la propuesta curricular gire hacia la innovación, es decir, hacia encontrar nuevos usos, no solamente los tradicionales, no solo al clip, sino a la vida misma, que puedan dar respuestas de una sociedad en constante cambio, con un cambio absolutamente vertiginoso. Cuando nosotros estudiamos, yo estudié en la década, en el 90 me gradué, se cayó el muro de Berlín en la mitad del año. Entonces, los exámenes seguían considerando los países previos al muro de Berlín, porque claro, era imposible cambiar el examen porque el muro de Berlín se cayó justo en ese momento. Ahora el muro de Berlín se cae cada 15 minutos. Y el problema es que ahora nos enteramos, porque antes pasaban muchas cosas, pero no nos enterábamos de nada. Ahora nuestros estudiantes tienen tanto acceso a la información, tanto acceso a saber exactamente en tiempo real qué está pasando en todas partes del mundo, que el sistema educativo ya no le tiene que enseñar información, sino qué hacer con eso. Hablando de nuevas cosas, estas son viejas y son nuevas.
¿no es cierto? Y tiene que ver con los piratas. Me gustaría que le enseñes a Freddy a ver qué les parece de aquí al padre de familia. Un pirata ilustrado. En realidad es justamente mi idea de motivar y estimular la creatividad, la curiosidad, pero en un tema que generalmente en el colegio, al menos que yo recuerdo cuando estudiaba, historia, que es bastante compleja y muchas veces hasta aburrida. Entonces busqué personajes interesantes que están dentro de la historia, que tienen que ver con Ecuador, para que los niños pudieran estudiarla antes de llegar a un nivel donde toman como materia de una manera divertida. Son cuentos interactivos donde hablan de estos personajes de una manera muy divertida, donde se abren las puertitas y que tienen diálogos en diferentes idiomas. Este, por ejemplo, que es de William Dampier, que fue un pirata, un pésimo pirata, porque él era más un biólogo y un naturista, que fue uno de los primeros en llegar a Galápagos y que gracias a sus escritos, luego Charles Darwin y Humboldt llegaron a las conclusiones científicas que llegaron. Entonces, él cuenta acerca de este pirata extraordinario que a la final hizo más dinero con sus libros que como pirata. Y luego tengo otra historia que es de Cuyay, que quiere decir en quichua amor, y sus diálogos están en quichua también, donde habla de la chicha y amor de los otavaleños y sobre todo de una realidad muy actual que es la migración. Cuando esta pequeña niña otavaleña, viaja a España pretendiendo encontrar el paraíso y se da cuenta que en realidad la Pachamama, su tierra, le estaba dando todo, le daba todo, y regresa y aprende lo que su abuela siempre le quiso enseñar, sus tradiciones. Luego tengo otros cuentos más, pero hoy te traje estos dos. Esto, Sandra y Freddy, funcionará con la locura del Internet, donde tenemos 1001 juegos y cosas rapidísimas. Estos son los hermosos libros que tienen vida, ¿no? Que tienen sorpresas. ¿El libro va a seguir viviendo, Freddy? El libro tiene muchísimo tiempo de vida. El libro tiene, porque además partamos de que el libro no es solamente un libro objeto de papel, el libro puede tener muchos otros soportes. Lo que va a seguir viviendo siempre es la fascinación de los niños y de los seres humanos frente a la posibilidad de que con un código rarísimo, porque estos son manchas nada más, alguien esté contando una historia. El libro tiene la maravilla de que uno puede dar la vuelta, volver. En el caso de este libro, que lo revisé hace un ratito, puede abrir puertas, puede cerrar puertas. El libro no va a desaparecer con el soporte digital. El libro se va a fortalecer con el soporte digital, porque son nada más otras maneras de contar historias, otras maneras de contar colores. Antes yo decía que el libro no iba a morir porque uno no podía llevarse el soporte digital al baño, que era la computadora. Ahora ya puedes llevarse. Alberto, ¿cómo les ves a tus hijos? ¿Cómo les ves ya en la práctica diaria? ¿Usan los libros? ¿Quieren estar siempre con la computadora? ¿Cómo es la relación con el teléfono? Yo creo que ahí, ya que se habló hace unos minutos de la formación de los maestros, también es importante hablar de educación y de la formación de los padres. Los padres deben ser conscientes también de que los niños en sus límites también deben considerar el internet, la televisión, porque muchas veces vemos hogares en los que el padre y la madre salen a trabajar, los hijos quedan solos en casa y al estar solos no tienen un límite de qué programa deben ver, qué páginas pueden visitar en internet, entonces debe haber ese límite. Se debe ver que a ciertas edades es prudente que los hijos utilicen libros y no todavía el internet, no todavía la computación. Ya habrá tiempo para usar estas otras herramientas, pero ahora es muy importante que desarrollen. ¿Cuál es la diferencia de tu colegio? ¿De qué edad son tus hijos? 8 y 9 años. Cuando tú tenías 8 y 9 años, ¿cómo tú aprendías y cómo aprenden ellos? Con libros, y había que ir a la biblioteca más grande a hacer consultas. Pero tú dices y estar que es mejor revisando. lo que era antes, a lo que es ahora. Yo creo que hay límites y hay edades, entonces para 8 o 9 años está bien que sigan usando libros. Ya cuando estén más grandes, que utilicen internet, que conozcan otras herramientas, porque si no se hacen a la idea de que todo se resuelve en internet, de que todo está ahí, que ahí está toda la información y que cuando tengo un problema voy al internet. Y uno puede ver páginas de internet donde la gente consulta por su salud, que le salió una cosa, que le pasó algo, deja de ir al doctor y se va perdiendo la noción de lo que realmente es la vida versus la vida del internet y se cree que se publica lo que se está comiendo, dónde estoy yendo, qué estoy haciendo, con quién salgo y se deja de lado lo que es la vida real y la gente está conectada en el teléfono chateando aunque están frente a frente.
Entonces, cuando uno pone un límite desde pequeños, entienden que la interrelación es uno a uno, no con el teléfono, no con el internet, no con el computador, y que más adelante son herramientas nada más que sirven para trabajar, para comunicarse también, pero no son todo el tiempo ni toda la vida. 20 años después de hoy, el mundo, Ecuador en el 2035. En educación vamos a estar yendo al aeropuerto a recibir las delegaciones de Finlandia y de Noruega y de Corea, de los países con mejores resultados de aprendizaje en el mundo, y que van a venir a ver lo que hicimos. Y van a venir a ver cómo el Ecuador logró ubicarse a nivel mundial con el mejor sistema educativo del mundo, con el trabajo de docentes, el trabajo de padres de familia y el trabajo de toda la sociedad. Transformar la educación es la única misión que es de todos. Es imposible que alguien pueda decir, no quiero que el Ecuador tenga el mejor sistema educativo del mundo. Eso es lo único que nos puede mover como utopía y como visión nacional. Un trabajo conjunto, un trabajo de todos. El Ecuador, ejemplo del mundo. Definitivamente. ¿Tú crees que es posible? Estoy completamente segura que sí. Vamos hacia eso. De hecho que sí, la escuela en la que están mis hijos es un modelo para la región en muchos aspectos, como en la alimentación, en el trato a los niños. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es posible. No hay, entiendo yo, en América Latina una universidad como UNAES, ¿no? La que está en la UNAES, en Cañar. Universidad Nacional de Educación. De Educación, o sea, está formando a los profesores con las técnicas más modernas, pero me decían recientemente, y con las más ancestrales. La UNAES tiene entre sus carreras aprobadas ahorita la de Educación Intercultural, es una de las nuevas carreras que se acaba de aprobar. Y la UNAES tiene varias ventajas. Nace en el siglo XXI, tiene una comisión gestora que tiene a 5 de los más importantes pedagogos a nivel del mundo y que han recogido toda la experiencia de los últimos años y que nace con todo eso para hacer una gran respuesta a esas necesidades que tenemos como país de cambiar la educación y de formar a nuestros mejores profesores. Bueno, yo sí quiero decir que el Ecuador ha invertido, creo que es el primero en América Latina en relación a su PIB, el que más ha invertido en educación. Ha habido un cambio sustantivo inmenso y está comenzando el cambio ya no solo de las estructuras de los colegios, de lo que se ve, sino lo que está dentro, el espíritu. Lo que decía, y terminamos con eso, el maestro de Libertador Simón Bolívar. Lo estaba revisando y me dio una gran alegría. Decía, la clave de la educación es unir la técnica con el espíritu. En esos tiempos, miren, y es lo que debemos retomar ahora. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarnos en este nuevo programa de Acuerdo para el Buen Vivir. Que haya muchos libros como los de Sandra y que las predicciones de Freddy, grábenlos. Y después de 20 años vamos a ver si hemos acertado. Que sea Ecuador un ejemplo para el mundo, un ejemplo para América Latina, un ejemplo de amor, un ejemplo de pasión y un ejemplo de dedicar nuestra vida a nuestros niños.